Raíz judía y sacrificial de la Eucaristía. Mi nombre es Fran Morera y vamos a reanudar el programa. Ya este es el tercer programa que hacemos de esta serie y lo vamos a reanudar donde terminamos el anterior, que era en cuando Jesús toma el segundo pan en la cena pascual y dice: esto es mi cuerpo. En el programa anterior explicamos cómo gramaticalmente indica que el pan es el cuerpo de Jesús. Explicamos cómo los apóstoles y los que rodeaban a Jesús no entendieron, a pesar que hablaban el mismo idioma arameo, y dejaron de seguir muchos a Jesús. Los apóstoles se quedaron en fe por las palabras de Jesús, de acuerdo a lo que dijo Pedro. Pero tenemos que entrar en lo que habíamos hablado también en el programa anterior, en el capítulo 6 de San Juan, que es esencial para entender la Eucaristía. A este capítulo hace referencia San Pablo en 1 Corintios 11:24, cuando dice: y habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo, que por vosotros es partido. Haced esto en memoria de mí. San Pablo escribe en griego, pero repite las palabras que él dice que recibió por tradición de los mismísimos apóstoles, pero como escribe en griego, la frase que dice San Pablo en griego se repite: tout homo ou et into somas. O sea, quiere somas quiere decir cuerpo, y se traduce en el latín. Hay una gran diferencia. El griego es un idioma muy exuberante de palabras, el latín es parco de palabras, y se tradujo como corpus, como cuerpo. Pero cuando vamos a la palabra soma en griego, dice más que lo que es cuerpo, que lo que para nosotros modernamente significa cuerpo. Somas se traduce en arameo como gob o también como bashar, pero no quiere decir cuerpo físico. En arameo y en griego quiere decir hombre integral. No se refiere al cuerpo de un hombre, sino a la persona total. Para ser más exacto, la frase moderna que más acercaría a la palabra cuerpo es: esto soy yo mismo. Es la frase correcta en estos momentos para tener una buena atención. Pero tenemos que ir a esta palabra para entender realmente lo que es la Eucaristía. Esta frase que hablamos en griego y tiene el sujeto que se pronuncia touto, que quiere decir esto. En arameo se pronuncia da y en hebreo se pronuncia ze, y significa esto, pero también significa aquí. Tiene los dos significados. Entonces, si vamos a transferir las palabras de Jesús y las palabras de Pablo en 1 Corintios 11:24 al lenguaje actual, sería: esto aquí yo mismo. Sería la traducción. Claro que lo es incoherente, pero si vamos palabra por palabra sería: esto aquí yo mismo. O sea, refiriéndose a Jesús, al pan. La Eucaristía no solo es presencia, es un alimento espiritual, y por eso que Jesús no solamente da su cuerpo, da todo su ser en la Eucaristía. La Eucaristía verdaderamente, cuando Jesús habla nos presenta de esta forma espiritual en el capítulo 6 de San Juan. Jesús comienza utilizando, cuando habla de la palabra carne, usa varias palabras que son común en griego. Por ejemplo, una palabra que usa es phagos, que quiere decir tragar. Por eso es que esta parte física que va de la garganta al estómago se llama esófagos. Quiere decir comer, pero comer tragando. Jesús usa varias palabras cuando habla sobre la palabra comer mi carne, pero cuando los judíos comienzan a murmurar que Jesús dice: en verdad les digo, el que no come la carne, me come mi carne y bebe mi sangre, Jesús cambia la palabra y en vez de usar la palabra phagos, otra palabra, utiliza la palabra trogos. Y la palabra trogos quiere decir en griego masticar.
Así que Jesús dijo literalmente, esto soy yo mismo, y el que no mastica mi carne no tiene vida eterna. Ahí fue cuando los judíos se insultaron y dijeron, este hombre lo que nos quiere hacernos caníbales a nosotros porque no tenían el Espíritu y porque no entendieron. Esa es la palabra profunda que Jesús pronuncia en San Juan 6, que los apóstoles vinieron a entender la noche santa de la Pascua, cuando Jesús les dijo que había que comérselo físicamente en todo su ser, pero no de la forma que ellos imaginaban de la vida mesiánica de Jesús, sino de una forma misteriosa. Y esta palabra misterio en latín se dice sacramentum. Por eso el sacerdote después de la misa dice, este es el sacramento de nuestra fe, porque es un misterio cómo el pan y el vino se convierten en el cuerpo y la sangre de Cristo. Yo no les puedo explicar eso. Eso solamente Pedro dio la definición. Tú solamente tienes palabras de vida eterna. ¿A dónde vamos a ir? Hoy decimos como Pedro, no entendemos nada, Señor. Pero si tú lo dices, yo no tengo la menor duda que eso es cierto porque tú no mientes. Y si el Señor pudo entrar en el vientre de María sin participación de varón, y si el Señor pudo multiplicar los panes, porque esta es la importancia del milagro de la multiplicación de los panes, que la multiplicación de los panes apuntan a Cristo. El Evangelio da 3 hechos seguidos. Primero, la multiplicación de los panes. Jesús le demuestra a sus seguidores que Él puede hacer con los panes lo que Él quiere. De 5 panes, comieron 5,000, más el resto de las mujeres y los niños. Después de los panes, Jesús sale prácticamente huyendo porque lo seguían, porque les daba de comer, se monta en la barca a los discípulos y ocurre el hecho que Jesús camina sobre las aguas. ¿Qué quiere decir Jesús que camina sobre las aguas? Yo tengo poder para hacer con mi cuerpo lo que yo quiero. Y después desemboca en Cafarnaúm y da el sermón de San Juan 6. El que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene vida eterna. Mi cuerpo es el pan bajado del cielo. Fíjate cómo apuntan los milagros de Eucaristía. Jesús puede hacer con los panes lo que quiere. Jesús puede hacer con su cuerpo lo que quiere. Jesús del pan hace su cuerpo. Todo esto nos apunta, esta pedagogía de Jesús, a llevarnos a entender la profundidad y el centro de lo que es la Eucaristía. Terminado con el pan, el Señor regresa al vino, a la tercera copa. Si ustedes se recuerdan, la tercera copa era la copa de la redención, la copa que los judíos tomaban esperando que el Mesías viniera a redimirlos al final de los tiempos. Y cuando Jesús toma la copa de la redención, tenía que decir, bendito sea Señor por este vino, etc. Pero Jesús en ese momento cambia de nuevo, cambia el Hagadá y altera el ceder, porque Jesús toma la copa y dice, tomad y bebed todos de él, porque esta es mi sangre que será entregada por ustedes para perdón de los pecados. Esas palabras no están en el Hagadá, esas palabras no están en el ceder judíos. Y lo que muchas personas no saben, que esas palabras que dice Jesús son las palabras que se usan en el templo cuando se sacrificaba el cordero. Era el cordero de la alianza que se sacrificaba en el templo. Era la sangre del cordero de la alianza el que cargaba los pecados de Israel. Jesús dice, esta es la sangre, ya no de la antigua alianza que era de cordero, esta es la sangre de la nueva alianza. Esta, sujeto, la sangre es el vino, esto es mi sangre. Aquí comienza el aspecto sacrificial de la Eucaristía, que lo trataremos en programas siguientes, pero hay esta gran confusión cuando Jesús habla y dice, esta es el cáliz de la alianza nueva y eterna, que será en futuro, porque la va a entregar al día siguiente, que será entregada por ustedes para el perdón de los pecados. Haced esto en memorial mío. Y ahí nuestros hermanos de otras iglesias dicen, ajá, memorial, eso quiere decir que es figurado. Yo quiero que alguien me explique gramaticalmente si memorial y sentido figurado quieren decir lo mismo. No quieren decir lo mismo. Pero cuando vamos al griego original, ¿qué palabra usa Jesús cuando dice la palabra memorial? Y usa la palabra anamnesis. Anamnesis en griego. Anamnesis es una terminología sacrificial que proviene del hebreo askajá,
que quiere decir sacrificio memorial. Entre todos los sacrificios que tenía Israel estaban los sacrificios memoriales. ¿Qué era el sacrificio memorial? Era que se ofrecía un animal a Dios, se sacrificaba para que Dios se acordara que Él tenía un pacto con el pueblo. O sea, que no es para que yo me acuerde, como muchas personas piensan, es para que Dios se acuerde que Él tiene un pacto con su pueblo. Esos eran los sacrificios memoriales, los sacrificios de Ascará, que se escribe en griego anamnesis, es lo que quiere decir. O sea que Jesús no está diciendo que hagan esto en memoria de Él. Jesús está diciendo que hagan esto como sacrificio memorial. Jesús está diciéndole, cada vez que hagan esto, háganlo para que el Padre se acuerde que Él tiene un pacto, una alianza con ustedes. La palabra anánesis se utiliza en Números 10:10 y dice, en los días de alegrías, en las fiestas y en las lunas nuevas, ustedes tocarán el shofar durante el ofrecimiento de los holocaustos y sacrificios de comunión. Así harán que su Dios se acuerde de ustedes. Los sacrificios de anánesis eran los sacrificios memoriales y al mismo tiempo se llamaba sacrificio de comunión, porque una parte la comía de la ofrenda el sacerdote y la otra parte la comían los oferentes. Así Dios, dice Levítico 10:10, así harán que su Dios se acuerde de ustedes. Por eso vemos que en 1 Corintios 11 habla del sacrificio de los judíos y del sacrificio de los paganos. Y cómo el sacrificio de los cristianos es la Eucaristía. San Pablo hace una comparación entre el sacrificio de los paganos y el sacrificio de los cristianos, que es la Eucaristía. Y San Pablo utiliza la expresión aquí, en 1 Corintios 11, mesa del Señor. Esta palabra mesa del Señor, si vas a Ezequiel 41:22, se refiere al altar. Y dice, de un altar de madera de 1,5 metros de altura y uno de largo y uno de ancho, sus ángulos, su base y sus paredes eran de madera. El hombre me dijo, esta es la mesa que está delante del Señor. Y Malaquías 1:7 dice, presentando sobre mi altar un alimento manchado. Y ustedes dicen, ¿en qué te hemos manchado? Diciendo esto, la mesa del Señor es despreciable. O sea que cuando San Pablo habla de la mesa del Señor, se está refiriendo al altar. Y cuando el Señor habla en ese aspecto sacrificial, está hablando en la cena pascual. Aquí el Señor le empieza a dar a la cena pascual hebrea un sentido sacrificial que vamos a desarrollar en los próximos capítulos. Después de eso, el Señor dice, haced esto en memorial mío, como ya le hemos explicado, pero vamos a hacer énfasis en la palabra haced, no en la palabra memorial. ¿Qué cosa es la palabra haced? Gramaticalmente es una orden, hagan esto. Y muchos de ustedes nos han puesto a pensar, ¿cómo se llama el sacramento que hace a los seminaristas sacerdotes? Sacramento del orden. Ahora ustedes van a entender por qué se llama sacramento del orden, porque la Eucaristía nace de una orden de Jesús, haced esto. Le dice a los apóstoles, ustedes tienen que seguir haciendo esto que ustedes me ven a mí acabar de hacer. Y en ese momento comienza el sacerdocio de la nueva alianza. El sacerdocio de la antigua alianza era el sacerdocio de Aarón. El sacerdocio de la nueva alianza es el sacerdocio de Jesús, que es el sacerdocio de Melquisedec, el cual ofreció pan y vino como sacrificio en el Antiguo Testamento. O sea, que el sacerdocio surge en el medio de la Eucaristía. Por eso dice, cuando San Juan Pablo II escribe esta hermosa carta, Eclesia Eucarística, le dice a los sacerdotes, el sacerdocio tiene que vivir en y por la Eucaristía, porque el sacerdocio nace de la Eucaristía, nace de la última cena. Por eso fue que yo le dije que no podían haber las mujeres en la cena. Por eso es la única cena que las mujeres no estuvieron presentes, porque el Señor definitivamente quiso ofrecer el sacerdocio solamente a los hombres. ¿Por qué el Señor le ofrece el sacrificio a los hombres? Como dicen las feministas, por discriminación, nada más lejos del Señor. Porque el papel más importante de toda la historia de la salvación no lo tiene, hablando humanamente, un hombre, sino una mujer, que es María. Por mucho que yo quiera hacerlo, ninguno de nosotros podemos ser la madre de Dios. María es, de todos los hombres, es la primera, después de Jesucristo, por supuesto, la primera de la creación. O sea que esto no es por discriminación, es que
y lo vamos a ver más adelante, en la Eucaristía se sella el matrimonio de Cristo novio con la iglesia novia. Por eso el sacerdote ministra in persona Christi, en la persona de Cristo. Y por eso Jesús encomendó el sacerdocio a los hombres, porque el hombre, Jesucristo se encarnó como hombre. El hombre representa a Jesucristo. Las personas que andan pidiendo que las mujeres sean sacerdotes, ustedes saben lo que quieren hacer, porque Cristo es el novio, la iglesia es la novia. Las mujeres que reclaman el sacerdocio femenino quieren poner una novia casándose con una novia. Y ustedes saben ya lo que es eso. La iglesia anglicana lo ha propuesto y la iglesia se está derrumbando. Han profanado lo que ellos dicen para ellos, que es un sacramento. Por eso Jesús solamente escogió, porque el sacerdocio desde la antigua alianza es puramente de hombre. La mujer no es tan santa en la creación porque es la que genera, la que engendra la vida, que no puede mancharse las manos con la sangre que hace impura a las personas también. Por eso el sacerdocio desde el principio Jesús se lo dio a los 11 apóstoles. Más tarde escogieron a Matías como sucesor de los apóstoles. Y cuando los apóstoles ya vieron que iban a morir, de la forma que habla Pablo a Timoteo, de la forma que Moisés le transmitió el poder a Josué, que ambas veces fue por la imposición de manos, los apóstoles pasaron esa orden a cada uno de sus seguidores y los convirtieron en sucesores de los apóstoles. Por eso, cuando los apóstoles empiezan a celebrar la Eucaristía después de la partida de Jesús, ¿qué se ponen? Lo que tenía puesto Jesús, el kipá. Cuando los apóstoles comienzan a celebrar la Eucaristía después de la partida de Jesús, ¿qué se ponen? El talit, tal como vieron a Jesús. Y cuando los apóstoles parten, que sus sucesores continúan celebrando la Eucaristía, ¿qué se pusieron? Lo mismo que vieron que usaron los apóstoles. Por eso los obispos se ponen esta prenda que en la iglesia se llama solideo, porque los obispos son sucesores directos de los apóstoles. Y fíjate qué interesante, esto se llama kipá. ¿Se recuerdan lo que quiere decir? Que de aquí para arriba solamente Dios. ¿Y qué quiere decir solideo? Solo Dios. De aquí para arriba, solo Dios. ¿Qué más se pusieron estos sucesores de los apóstoles? Vieron que los apóstoles usaban el kipá, que lo besaban, que usaban el talit, que lo besaban y que se lo ponían. Y ellos se siguieron poniendo el talit. Solo que con el pasar del tiempo y por un problema de uso, el talit se fue reduciendo de tamaño y es lo que conocemos hoy como la estola. Ningún judío puede orar ni celebrar la Pascua sin el talit. Ningún sacerdote puede ministrar los sacramentos sin la estola. Las estolas antes del concilio tenían flecos en la punta, reminiscencia del talit. Por eso el sacerdote, cuando se pone la estola, la besa, porque los judíos besan la escritura que está aquí. Ya no besamos un versículo de Deuteronomio, ahora besamos la cruz, que es el resumen de toda la Eucaristía. Por eso, cuando comenzaron a celebrar la Eucaristía, los primeros cristianos pusieron los mismos elementos que vieron en la Pascua judía, pusieron las velas, pusieron la mesa con el mantel blanco, pusieron ya no los 3 panes, porque los otros panes no nos importan, sino el segundo pan sobre un plato al que llamamos patena. Por eso tenemos el cáliz que viene de la copa de la Pascua judía y tenemos el misal romano. ¿Qué es el misal romano? El continuador del Hagadá. Si nadie podía cambiar nada de lo que decía el Hagadá, nadie puede cambiar lo que dice el misal romano. Para eso tiene todas las estipulaciones que el misal romano, para que nadie se equivoque en la realización de la Eucaristía. Hermano, todo esto surge de esta cena pascual. Por eso que San Pablo dice, cada vez que comemos de este pan y bebemos de esta sangre, de esta copa, anunciamos la muerte del Señor hasta que venga. La Pascua es un mandato eterno y la iglesia la va a celebrar en la Eucaristía, que es la Pascua de la nueva alianza, hasta que Jesús retorne en gloria. Después de este hecho central de nuestra fe, donde la antigua alianza, la festividad de la antigua alianza se torna en la festividad de la nueva alianza, me imagino que Jesús dice, no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que no esté en el reino de mi Padre. Y Jesús abandona
el aposento alto y se dirige a Getsemaní cruzando el valle del Cedrón. Esto tiene que haber impresionado a los apóstoles. Recuérdense que era obligatorio el terminar completo el ceder. Que Jesús no haya terminado el ritual de la Pascua es tan extraño como un sacerdote en el Evangelio, después del Evangelio, se vaya de la iglesia y no regrese más. Las personas dirían, algo grave tiene que haber ocurrido porque no vimos misa. Si la misa se terminó en el Evangelio, no escuchamos misa este domingo. Pues los apóstoles dirían, hemos incumplido el precepto pascual. Jesús dijo que no va a tomar más del fruto de la vid hasta que no esté en el reino de su Padre. Cantaron las alabanzas, no pusieron la copa de Elías. ¿Por qué no pusieron la copa de Elías? Porque ya Jesús lo dijo, Elías ya vino y ustedes hicieron con él lo que ustedes quisieron. Se refería a Juan el Bautista. Ya no había que poner la copa pascual. Ellos se fueron al valle de Cedrón. Insisto, esta palabra es fundamental. Jesús dice, no volveré a tomar del fruto de la vid hasta que no esté en el reino de mi Padre. Y cuando Jesús llega a Getsemaní, ¿qué comienza Jesús a hacer en Getsemaní? Comienza a orar. Nuestra Biblia dice, aparta de mí este cáliz. Pero la palabra que usa Jesús es aparta de mí esta copa. La palabra cáliz no era propia de esa cultura. La tenemos ahora como sentido de conexión sacrificial. Pero Jesús dice, aparta de mí esta copa. Yo estoy seguro que ninguno de ustedes se ha puesto a pensar qué copa no quería tomar Jesús. A lo mejor piensa que era en forma ideal el sufrimiento. No, Jesús se refería a una copa muy específica. Jesús se refería a la tercera copa. ¿Cómo se llamaba la tercera copa? La copa de la redención. Y Jesús sabía lo que le iba a costar tomar, redimir al hombre. Jesús sabía que le esperaba la experiencia de la cruz. Jesús había visto a los crucificados cada vez que subía de Galilea a Jerusalén. No tenemos tiempo de hablar de muerte en la cruz, pero la muerte en la cruz es una muerte horrenda. La persona en la cruz muere asfixiada. De tanto colgar, los músculos se le aprietan y le impiden respirar. Es una muerte donde la persona está totalmente desnuda, donde está embarrada de heces fecales, de orines. Es una muerte, como dice el profeta Isaías, no parece ni una persona. Y evidentemente Jesús quería que su Padre cambiara este plan. Por eso comienza a orar en Getsemaní, aparta de mí esta copa, la copa de la redención. En otras palabras, Jesús le decía al Padre, busca otra forma de que yo redima al mundo. ¿Y qué le contestó el Padre? Absolutamente nada. Todos los que son padres y están viendo el programa saben que cuando un hijo sufre, el padre sufre más. Hablando como en sentido humano, ¿no estaría sufriendo el Padre de Jesús? Pues claro que sí. ¿Y por qué el Padre no le contestó a Jesús? Porque Jesús sabía qué venía a hacer. Lo dice el Salmo, he aquí que vengo para hacer tu voluntad. Jesús venía a restaurar la desobediencia de Adán, tentado precisamente por el demonio. Cuando el demonio se da cuenta de esto, el demonio tienta a Jesús, ve que no logra, por supuesto, dominar a Jesús. ¿Y qué hace el demonio? Lleva a Jesús a una muerte, en una muerte judía pedrada, una muerte horrenda, la muerte romana. Los judíos nunca han pedido la muerte romana para uno de sus ciudadanos, solamente hasta esta oportunidad. Y Jesús tenía realmente miedo. Jesús era verdadero Dios, pero era verdadero hombre. Jesús tenía miedo, por eso le dice al Padre, cámbiame el plan. El Padre no contesta. Y Jesús en esta angustia que suda sangre termina diciendo, se da cuenta y dice, pero si para esto yo he venido, para que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Y es cuando dice, levántense que ya llegó mi hora. Todo el mundo podía pensar que llegaba la hora que iba a ser coronado como rey. Sin embargo, la hora de Jesús es la hora que nos va a redimir. Por eso que la cruz es bendita para los católicos, porque no somos redimidos en la resurrección, somos redimidos en la sangre de Cristo. Pero esa batalla que dio Jesús en Getsemaní, esa batalla es la batalla que nos ha redimido. Jesús posiblemente sufrió más en Getsemaní que en la cruz. Por eso, hermano, Jesús, verdadero hombre y verdadero Dios, cuando tú sufres y yo sufro, Jesús nos entiende, porque Jesús experimentó el dolor. Cuando tú y yo tenemos miedo, Jesús nos entiende, porque Jesús experimentó
el miedo en Getsemaní. Pero Jesús nos va a la lección que sobre el dolor y sobre el miedo, esta es la voluntad de Dios, que a la larga es lo único que da gloria. Así que dejamos a Jesús en Getsemaní, ya habiendo aceptado la tarea que voluntariamente vino a la tierra, que era nuestra redención por medio de la obediencia, siendo obediente hasta el final, no importa las consecuencias. Y en el próximo programa vamos a entrar en el aspecto sacrificial de la Eucaristía y en la cruz, y en la muerte de Jesús en la cruz. Que el Señor los bendiga y los guarde. Amén.